Sabido es que los problemas de los padres con algunas familias pasan a los hijos, a los nietos, incluso a otras generaciones, al punto que ya nadie recuerda cómo fue que todo comenzó. Ejemplo de ello lo tenemos en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, en las que los Montesco y los Capuletos se hacían la guerra. Pues bien, este tipo de problemas los vemos en todas las familias, incluso en las buenas familias, sobre todo en las buenas familias, y es así que se convierten en problemas de Estado y con posterioridad en historia. Ya conocemos los altibajos en las relaciones entre Carlos I de España y V de Alemania contra Francisco I de Francia. No era de extrañar que los mismos problemas fueran heredados a sus respectivos hijos, Felipe II y Enrique III. Saint-Quentin en francés es una ciudad al noroeste de Francia que lleva ese nombre porque allí fue martirizado el santo de ese nombre, nacido aparentemente en Roma de padre senador, quien fue a la también ciudad francesa de Amiens como predicador, donde fue detenido y llevado a la ciudad de Augusta Veromandiorum, donde se le martirizó y a la que se le cambió su nombre por el de su santo patrón. Esta ciudad está en el camino obligado entre París y Bruselas y cerca de la rica ciudad de Lille. Recordemos que Bruselas era una de las capitales del Sacro Imperio Germánico Romano, por ser capital de Flandes, donde nació en la ciudad de Gante Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Recordemos que entre las posesiones que heredó Carlos I de España y V de Alemania estaba el reino de Nápoles y los intereses que tenía Francisco I por el milanesado, el ducado de Milán. En época de Fernando II de España y Enrique II de Francia, el Papa era Pablo II, quien facilitó la entrada de los franceses en estas tierras para amenazar a los españoles. Fue el tercer duque de Alba, ascendente de la famosa Cayetana, quien defendió los intereses de España en tierras italianas. Pero la batalla que nos ocupa, la de San Quintín, se llevó a cabo a las afueras de esta ciudad, cerca de la frontera entre Francia y Flandes. Por una parte, los españoles, flamencos, saboyardos y fuerzas inglesas, pues la segunda esposa de Felipe II era su prima María I Tudor, reina de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, hija esta a su vez de los reyes católicos de España. Del otro lado estaban los franceses con mercenarios alemanes. Los españoles hicieron creer a los franceses que el ataque se realizaría en Champaña y realmente atacaron San Quintín, lo que, aunado a los errores de los franceses, dio la ventaja a los primeros. Los españoles lograron su victoria al mando del duque de Saboya el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo, razón por la cual Felipe II decidió construir el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde hemos mencionado se encuentra la cripta con los restos de los reyes de España y sus cónyuges. San Lorenzo fue martirizado sobre una parrilla, abrasado el 10 de agosto del año 258. También es posible que haya sido decapitado después de su martirio y su cabeza se conserva como una de las reliquias más preciosas de la cristiandad en el Vaticano. Es representado el santo con una parrilla bajo el brazo, imagen que encontramos en la puerta principal de El Escorial. Pues bien, desde entonces esta batalla pasó al refranero español, y cuando se dice «y se armó la de San Quintín», lo que quiere expresar el refrán es que algo ha salido mal o en desbandada. Así termino mi trabajo de hoy, como siempre, dándoles las gracias por el tiempo que me dedican,
Por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita y marquen todas las opciones. Así YouTube les estará indicando cada vez que yo suba un nuevo programa. También regalen un like. Es gratis, no les cuesta nada. Sin embargo, para mí es muy importante para que mi trabajo obtenga mayor difusión. Aquí les dejo con dos otros programas que de alguna forma están relacionados con el tema que he tratado hoy. Y es aquí, en el momento en que yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.